Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Sencillo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de elementos o de electrónica básica. En el vídeo de hoy vamos a dar, como bien dice este título increíble que casi tapo con los colores, que es la ley de Ohm. Vamos a dar el principio de la ley de Ohm y cómo aplicarla a nuestros circuitos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es pensar que yo, por ejemplo, tengo un material, ¿vale? Aquí un material conductor que tiene una longitud determinada, ¿vale? Voy a pintar así, que tiene además un área de sección transversal, es decir, esta parte de aquí la llamamos área de sección transversal, la podemos llamar A, por ejemplo, y que también este material tiene una resistividad por todo a largo, ancho y alto de esto, que la vamos a llamar beta, o esta letra rara griega que nunca he sabido cómo se llama, pero es el símbolo de resistividad. Resistividad, ¿vale? Y me diréis, ¿para qué me estás contando este rollo? Porque si yo esto lo veo desde otra perspectiva y lo relaciono con mi resistencia, que llamamos R, y hemos definido en anteriores vídeos, a la cual le aplicamos un voltaje V y que la corriente pasa siempre de más a menos, si relacionamos todas estas cosas nos va a quedar que la fórmula matemática de la resistividad es su característica de resistividad por la longitud de este elemento partido del área transversal. Esta es la fórmula matemática de la resistividad o resistencia, ¿vale? Que se mide en ohmios. Pero nosotros lo que hacemos es que para evaluarlo en circuitos eléctricos lo hemos hecho de tal manera, ¿de acuerdo?, que aplicando y estudiando estas leyes de voltaje y corriente, que os voy a decir que fueron estudiadas por el físico alemán George Simon Ohm, que por eso lleva su nombre, alrededor más o menos del 1787, si no recuerdo mal, que vivió hasta el 1854 o 55, creo. Gracias a este señor, que se dedicó a estudiar las leyes de la corriente y el voltaje, aplicando esta relación matemática de resistividad, llegó a definir que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y esto, señoras y señores, es lo que conocemos hoy en día como la ley de Ohm. Una expresión que me relaciona la resistencia de un elemento, en este caso es una resistencia, ¿vale? Pero es la carga del elemento, por así decirlo, ¿vale? Yo podría tener perfectamente esto de aquí, con una intensidad más o menos voltaje, y no saber qué hay aquí dentro. Me relaciona esta resistividad o resistencia con la corriente que le entra y la diferencia de potencial que hay, ¿vale? Y hemos dicho que se mide en ohmios, ¿sí? Aquí vamos a ir a la sección, giro la página y me voy a encontrar. Nosotros lo hemos conocido así, hemos conocido que es este elemento, que también tiene una característica, que es la resistencia como tal, que no es resistividad. El concepto de resistencia, ¿vale?, si nosotros lo definimos, es básicamente la capacidad de un elemento para resistirse al flujo de corriente. Es decir, que realmente nosotros vemos aquí o una caja o un símbolo así de rayo partido, pero lo que está diciendo es algo de la forma que está resistiendo, como su propia definición indica, que pase la corriente con una especie de voltaje. Si nosotros, ahora vemos aquí, aumentamos la corriente, va a aumentar la diferencia de potencial con esta definición de aquí. Y a su vez, también si nosotros lo vemos de otra manera, yo puedo asegurar que la resistencia es el voltaje o la diferencia de potencial partido de la corriente que entra, o que la intensidad o corriente es igual al voltaje o la diferencia de potencial partido de la resistencia. Muy importante también a la hora de hacer circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Y hay un concepto que siempre
y que este físico alemán estudió, que era básicamente qué ocurre cuando nosotros aumentamos muchísimo una resistencia o cuando nosotros bajamos, entre comillas, tenemos un valor muy pequeño de una resistencia, que puede variar, por ejemplo, de millones y millones de megaohmios, ¿vale? Que esto es en torno a 10 a la 6 ohmios, algo elevadísimo, o qué ocurre si lo que tenemos, por ejemplo, es un microohmio, que es 10 a la menos 6 ohmios. Este físico alemán estudió para valores muy altos de resistencia cómo se comportaba un circuito y para valores muy pequeños de resistencia cómo se comportaba un circuito. Y descubrió que cuando yo tengo una resistencia con un valor muy pequeño, que yo puedo decir que es prácticamente 0 ohmios, lo que tengo es que mi resistencia se convierte o es equivalente a que no haya nada. Es decir, que cuando yo tengo muy poca capacidad en mi elemento de que resista la corriente, prácticamente va a pasar toda ella y lo que va a ocurrir es que a la hora de analizar un circuito yo puedo sustituir este elemento por un cable que va a funcionar perfectamente. Es como una especie de trampa eléctrica, ¿vale? Para poder analizar circuitos. ¿Qué ocurre si ahora yo lo que tengo es una resistencia que tiende al infinito? Es decir, que es muy grande. Pues mi resistencia o mi elemento que yo he calculado que es de esta manera va a ser equivalente a tener lo que llamamos un circuito abierto. Es decir, a que este circuito no esté conectado, que esté roto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una capa, este elemento de aquí es capaz de resistir tanto esta intensidad o corriente que entra, que es equivalente a decir que la corriente que pasa a través de aquí es cero. Imaginaos que yo tengo un puente, el cual está levantado. ¿Qué ocurre aquí? Que si yo voy aquí, que es un coche al que yo voy a llamar intensidad, va por aquí, por aquí, por aquí, y se tiene que parar y dar la vuelta o no continuar, o se queda parado. No puede ir al otro lado. Esto es equivalente a decir que tengo un circuito abierto. Si yo, en cambio, lo que hago es bajar este puente, ya mi coche o lo que llama corriente puede entrar y es lo que llamamos cortocircuito. ¿Sí? ¿Vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que como hay algo que es lo que llamamos capacidad de resistencia, siempre vamos a tener un contrario. Bebo un sorbito de café y averiguamos qué es. ¿Qué es el contrario a una resistencia? ¿Vale? Lo contrario a la resistencia es lo que llamamos conductancia. Y lo denominamos por G, que es básicamente lo contrario a la resistencia, el inverso. ¿Y qué es el inverso de algo? Es 1 partido de ese algo. También se utiliza muy poco, pero básicamente en niveles básicos de electrónica, de análisis de circuitos o incluso en niveles de carreras universitarias como ingeniería, lo utilizan básicamente los profesores para que sepas un poquito evaluar. Que la conductancia es lo contrario a la resistencia. ¿Sí? Y se mide en Siemens o ohmios a la menos 1. Es decir, Siemens, ohmios a la menos 1. ¿Y cuál era la definición de un ohmio? Un ohmio, sabemos que si yo cojo la ley de Ohm y digo que la resistencia es igual a V partido de I, que estos son voltios por amperios, entonces un voltio por amperio es lo mismo que un ohmio, y si yo hago un ohmio a la inversa, que es lo mismo que decir que tengo un Siemens, es lo mismo que decir que tengo amperios partido de voltio. Y esta sería la relación de la conductancia que nosotros denominamos por G. ¿Vale? Entonces, si la resistencia era la capacidad para impedir el paso de corriente, la conductancia va a ser la capacidad de un elemento, sea el que sea, para conducir la corriente. Es decir, lo bueno que es mi elemento en poder conducir una corriente eléctrica. Entonces yo puedo asegurar que mi corriente es lo mismo que decir conductancia por voltaje. Igual que aquí I, en este caso corriente era V por R, la conductancia la relacionamos al revés. ¿Sí?
Y lo último que nos queda es cómo ver esta resistencia o este concepto de ley de Ohm aplicado a lo que hemos visto en un vídeo anterior, que es la potencia. Simplemente recordamos que la potencia era V por I. Y la ley de Ohm dice que es V por I por R. Yo puedo asegurar y sustituir esta V aquí para ver qué me da, para ya dejarlo en función la potencia de la resistencia. Por supuesto que puedo hacerlo, mirad. Esta V se queda, voy a ponerlo así para que lo veamos mejor. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Multiplicado por qué? Por la corriente. Entonces tengo I cuadrado por R. Ya tenemos otra manera de decir o definir la potencia. ¿Qué ocurre si ahora yo utilizo la ley de Ohm? Para esto lo sustituyo de otra manera. Vamos a ponerlo en función del voltaje y la resistencia. Pues yo tengo lo mismo. En este caso lo voy a poner entre paréntesis. Tengo el voltaje tal cual y lo que hago es sustituir el valor de I. El valor de I, que es el valor de mi corriente, lo voy a sustituir gracias a la ley de Ohm. Y tengo V cuadrado partido por R. Súper útil. ¿Por qué? Porque si yo tengo un circuito y me preguntan, en este circuito, 3 voltios y una resistencia de 3 ohmios, no me hace falta calcular la corriente si me preguntan la potencia. Simplemente lo que tengo que hacer es aplicar esta definición de aquí, que es otra manera más que junto con la ley de Ohm nos facilita el análisis de circuitos, que es 9 al cuadrado partido de 3. 3 al cuadrado, que es 9, partido de 3. 9 entre 3, que son 3, ¿qué? Vatios, porque estamos hablando de potencia. ¿Veis la magia que hay en la ley de Ohm? La ley de Ohm nos facilita muchísimo, pero muchísimo, el análisis de circuitos. Básicamente, todo va a girar en torno a esta relación muy importante de nuestro matemático, de nuestro físico, el cual lleva su nombre, la ley de Ohm. Con esto, en siguientes vídeos, vamos a ver que nos va a ser muy útil si nos preguntan potencia, corriente, voltaje y desconocemos algunos de los datos. No tenemos que estar analizando todo de un circuito, simplemente con saber los datos necesarios podemos resolver cualquier tipo de circunstancia. Espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, aprender es sencillo si le cogéis el truquillo. ¡Hasta luego!